Vamos a pedirle a Dios su bendición para nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, agradecerte por la vida de tu Hijo Jesús. Es a Él a quien seguimos, es en Él en quien creemos. Él es quien nos ha permitido, Señor, tener acceso a tu trono. Y gracias, Señor, por su vida. Gracias porque nos permites ser sus discípulos, Señor. Nos permites conocerle, nos permites seguirle. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que a través de ella, Señor, tú bendecirás nuestras vidas, Padre. Y oramos porque el propósito por el cual has enviado tu palabra, Señor, esta mañana, se cumple en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Hemos pasado tal vez la parte doctrinal más fuerte de este libro, que son los primeros 34 versículos del capítulo 1. Y hemos llegado a una parte que es más narrativa y obviamente aquí nos vamos a detener un poco menos. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues y por qué lo sigues? Tristemente muchas personas van a las iglesias llamadas cristianas sin saber a quién siguen, sin saber por qué siguen a Cristo, sin saber por qué lo hacemos. Hemos visto en este capítulo 1, del versículo 19 en adelante, que primero Juan dirige un mensaje dirigido a judíos, aquellos que habían venido a investigar si él era el Mesías, y les dice: yo no soy el Mesías, solo soy una voz en el desierto. Luego del versículo 29 al 34, el mensaje dirigido a la multitud de hombres y mujeres que estaban preparándose para la llegada del Mesías. A ellos Juan les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después del versículo 35 al versículo 42, su mensaje es dirigido a los discípulos, a sus discípulos, a quienes Jesús dice: síganlo a Él. Juan le dice a los discípulos, a la gente que está a su alrededor: síganlo a Él. Y en esta última parte, del 43 al 51, hay un segundo grupo de discípulos que sigue a Jesús. Entonces, en los versículos que veremos esta mañana, del 35 al 51, que es una buena porción, vamos a ver 3 características de un verdadero discípulo de Cristo. 3 características de un verdadero discípulo. Primero, camina con Jesús. Segundo, comparte a Jesús. Tercero, conoce a Jesús. Fácil para aprendérselo. Camina con Jesús, comparte a Jesús y conoce a Jesús. Yo les recomiendo que traigan una libreta, una pluma y anoten, para que se acuerden y la próxima vez que repasen y lean, se acuerden. ¿Cuáles son estas características? Primera característica de un verdadero discípulo de Cristo: camina con Cristo. Camina con Cristo. Ve cómo lo dice el Evangelio de Juan, verso 35. Verso 35, el siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan quiere darnos una referencia muy clara de los días. Esto ya lo vimos semanas atrás. Esta semana en la vida de nuestro Señor Jesús es tal vez la primera en su ministerio, todavía no inicia su ministerio, pero Juan nos menciona estos días. Juan era uno de los 2 que seguía a Jesús. Uno de estos 2 discípulos de Juan el Bautista, en el verso 35, era Juan el apóstol. Y hay otro día, y si te fijas capítulo 2, verso número 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas. Y con estos 3 días completaríamos una semana. Las bodas judías generalmente o tradicionalmente se celebraban los días miércoles. No sé la razón. En este caso, el tercer día sería el día sábado. Entonces,
el día que estamos viendo ahí en el verso 35 sería un día sábado, donde incluso Juan el Bautista estaba predicando y Cristo estaba seleccionando discípulos. Entonces ellos no guardaron el día de reposo, ellos estaban trabajando. Si era sábado, estaban trabajando el Señor y Juan. Estaba Juan, dice el verso 35, se refiere a Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Estaba allí. ¿Dónde estaba Juan? Bueno, versículos atrás vemos que él estaba en Betsaida, junto al río Jordán. Del otro lado del Jordán, dice, de ese lado estaba Juan y él estaba bautizando. ¿Qué estaba haciendo Juan? Bautizando. Esto era lo que tenía que hacer, predicar. Y aquellos que acudían con Juan eran bautizados si se arrepentían de sus pecados. Entonces Juan estaba bautizando, 2 de sus discípulos estaban con él. Por cierto, se mencionan en varias ocasiones discípulos de Juan. Aquí estos 2 van a seguir a Jesús, pero hay otros que siguen con Juan. Incluso aparecen unos ahí en el libro de los Hechos que habían recibido el Evangelio por parte de Juan, pero no conocían a Jesús. Bueno, estos 2 estaban con Juan. Uno de ellos, verso número 40, dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Entonces uno de estos 2 discípulos era Andrés. Y probablemente el otro, ya lo mencioné, era Juan el apóstol. Ahora, lo que Juan quería era que la gente siguiera ¿a quién? A Cristo, no a él. Síganlo a él, búsquenlo a él, vayan tras él, no vengan tras mí. Yo solo preparo el camino, él es el Mesías. Síganlo a él. Y dice que Juan, verso 36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. No dice qué hacía Jesús, pero Jesús estaba cerca de donde estaba Juan, cerca de esta multitud, ahí en Betábara, junto al río. Jesús estaba caminando entre la multitud que había sido atraída por Juan el Bautista. Todavía no tenía seguidores, todavía no era identificado como Mesías, aun cuando Juan el Bautista un día atrás lo había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno le siguió. No había nadie siguiendo a Jesús. Simplemente Jesús estaba en silencio, esperando la hora que el Padre le diera para iniciar su ministerio. Entonces Juan el Bautista vuelve a decir, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda vez predica lo mismo, aunque más corto, ¿no? Un poquito más corto que en el verso 29. Pero lo importante es que Juan repite y vuelve a señalar a Jesús como el Cordero de Dios. A veces pensamos que yo ya le prediqué una vez, ya escuchó. Bueno, Juan el Bautista dice, predícale 2, predícale 3 veces. ¿Cuántas veces Juan diría, allá va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Varias veces, yo estoy seguro, varias veces. La misma verdad que no hizo bien la primera vez, la segunda vez fue escuchada por 2 de los discípulos de Juan. 2 de los discípulos fueron estimulados a seguir a Cristo. El día anterior no hubo ninguna respuesta. Qué extraño, ¿no? Porque lo lógico era, si desde la primera un día antes me dijo, Él es el Cordero de Dios, ¿por qué Andrés no siguió a Jesús del día anterior? No sabemos, no dice la Escritura. Pero para estos 2 hombres ya no pasó desapercibida la indicación de Juan, ya no sucedió. Y entonces, dice el verso 37, le oyeron hablar, refiriéndose a Cristo, y siguieron a Jesús. Y es interesante los pasos. Ellos escuchan, siguen a Jesús, y según el verso 39, se quedan con Él. Se quedan con Él. Este es un breve resumen de lo que sucede cuando viene la salvación a una persona. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1, verso número 13. Pon una marca allí en Juan para que no lo pierdas. Efesios 1, 13. Efesios 1, 13. Pablo ahí en Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y acá hace un pequeño resumen de cómo es el Evangelio. Efesios 1, 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escucharon la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona para poner atención en Cristo y poderle seguir? Escuchar. Tiene que escuchar el Evangelio. ¿Quién le va a predicar? Bueno, pues un misionero que venga de Pakistán, un misionero, un ruso, que hable español, que venga y sea impactante, impacte su vida y escuche el Evangelio. Pues sí es posible, difícil. No imposible para Dios, pero difícil, ¿no? Que venga un ruso a predicar en español o un mexicano en Tultitlán. Complicada la historia. Pero para eso Dios te puso a ti, junto a tu vecino, junto a tu hijo, junto a tu padre, junto a tu hermano, para que tú le prediques el Evangelio a él y él escuche el Evangelio. De otra manera no va a poder creer. De otra manera no va a poder seguir a Cristo, no va a poder caminar con Cristo si no escucha. ¿Qué escucharon estos dos discípulos de Juan? Allá va el Cordero de Dios. Allá va, allá va. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron a Juan y le siguieron. Le siguieron. Esta palabra, este verbo seguir, Juan lo usa 19 veces en su Evangelio. Esta palabra describe la unión de una persona con otra. La relación, en este caso, de un maestro con sus discípulos. Los discípulos siguen a su maestro. El maestro no sigue a los discípulos, pero los discípulos sí siguen a su maestro. Es probable que esta palabra aquí tenga un doble significado. Fueron tras él en el sentido de que caminaron tras él, pero también lo buscaron como sus discípulos. Ese día, estos dos que eran discípulos de Juan, cambiaron su lealtad de Juan a Jesús. Y interesante que Juan no dijo nada, porque Juan sabía que a quien tenían que seguir era a quien, a Cristo, no a él. Cuando una persona se convierte, no te tiene que seguir a ti, tiene que seguir a Cristo. A Cristo es a quien tiene que seguir, a Él es a quien tienen que ver. Tú solamente eres un emisario como Juan, tú solo preparas el camino, tú solo predicas el Evangelio, y a quien tienen que seguir es a Cristo. A Cristo es a quien tienen que seguir. ¿Qué hicieron estos dos hombres? Siguieron a Jesús. Eso fue lo único que hicieron. Dejaron de seguir a Juan y siguieron a Jesús. Verso 38, la primera vez que habla Cristo en el Evangelio de Juan. 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Imagínate que Jesús va caminando en medio de una multitud y ya vienen dos detrás de él. Si lo hiciéramos en México, en el metro, vienen dos detrás de ti y esos me van a saltar. Pero Jesús no pensó eso, obviamente. Pero Jesús se dio cuenta que alguien lo seguía. Él sabía que alguien lo estaba siguiendo. Vio que le seguían y les dice: ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que buscas? Si Jesús volteara y te viera y te preguntara: ¿qué buscas? ¿Qué le responderías? ¿Qué responderías? Si Jesús viniera a tu vida hoy, se apareciera ahí en tu casa, en la sala, sentado, y te preguntara: ¿qué buscas? ¿Por qué me sigues? ¿Qué responderías? Te sigo porque necesito paz en mi vida. Te sigo porque necesito salud. Te sigo porque tengo un gran problema y no tengo a quién más recurrir. ¿Qué responderías? Te sigo porque estoy triste, preocupado, tengo miedo. ¿Cuál sería tu respuesta para Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a Jesús si él te preguntara qué buscas? Observa con cuidado la pregunta. No dice a quién buscas, dice qué buscan. ¿Qué es lo que están buscando? Probablemente algunas respuestas, tal vez ellos querían seguir al Cordero de Dios que quitara su pecado, lo que Juan había dicho un día anterior. Tal vez buscaban una salvación completa, gratuita y acceso al reino de Dios a través del Cordero. Probablemente ellos estaban buscándolo de manera incorrecta, pensando en considerar a Jesús
como un nuevo partido político que iba a derrotar a los romanos, y entonces sigamos a Jesús, porque Él nos va a liberar de los romanos, Él va a liberar nuestras cargas, nuestros problemas. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Estás seguro que no buscas riqueza, honor, grandeza que el mundo ofrece? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando un revolucionario, un líder revolucionario que derrote a Roma? No, yo estoy seguro que ellos no buscaban eso. Estoy seguro que no. Ellos nunca entendieron que desde ese momento su vida iba a ser transformada por el Hijo de Dios. Y muchas veces sucede así cuando llegamos al Evangelio. Llegamos agobiados, hay una carga, hay una necesidad, y decimos, sálvame Señor, porque no tengo otro recurso, no sé a quién más acudir. Y el Señor nos rescata y está con nosotros, y no vemos y no nos damos cuenta lo que va a cambiar nuestra vida ahora que conocemos a Cristo. Y yo estoy seguro que si ahorita nos pusiéramos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo nos ha transformado desde el momento en que lo conocimos, veríamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros y diríamos, es un milagro. Y obviamente es un milagro, obviamente lo es. Los discípulos no contestan la pregunta de Jesús. Ellos le dicen, rabí, rabí. Esta palabra es una palabra que significa, Juan hace el comentario, significa maestro. Maestro, la palabra es en arameo, rabí es en arameo y significa maestro. Esta palabra significa de un adjetivo que significa grande, grande. Maestro, ¿dónde moras? ¿Qué le están diciendo? No estamos buscando un qué, sino buscando un quién. ¿A quién seguir? Y queremos seguir a un maestro. Queremos seguir a ti. ¿Dónde moras? ¿Dónde estás viviendo? Anhelamos saber de ti. Juan nos ha dicho que tú eres el Cordero de Dios y queremos conocerte. Tenemos muchas preguntas y queremos que tú nos respondas. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás viviendo? Obviamente sabían que probablemente él no vivía allí. ¿Dónde moras? Esta palabra morar es un término favorito de Juan. Esta palabra aparece por primera vez en Juan. De los 112 pasajes en el Nuevo Testamento que mencionan esta palabra morar, 66 son en Juan. Más de la mitad son en Juan. 40 veces en el Evangelio de Juan, 23 veces en Primera de Juan y 3 veces en Segunda de Juan. Para Juan era importante esta palabra. ¿Qué significa? Bueno, esta palabra significa permanecer o morar, continuar, estar en un lugar y durar en ese lugar mucho tiempo. Entonces aquí le están preguntando, maestro, ¿dónde permaneces? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Por qué? Bueno, porque los discípulos deseaban tener la oportunidad de platicar con Jesús y que nadie los interrumpiera. No podían estar en medio de la multitud y platicar con Jesús. Si tú has intentado hacer eso, estás intentando platicar con alguien y está un ruido alrededor, no se puede. No se puede, es imposible. Y para ellos era importante tomar un tiempo con Jesús. Un tiempo con Jesús. Caminar con Jesús. Y no me refiero a caminar con Jesús en el sentido de caminar con pies, sino conocer a Jesús, estar con Jesús, vivir con Jesús, estar con Él. Juan había despertado su interés en Cristo y ellos querían conocerlo. Y les dijo, verso 19, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué les dijo Jesús? Vengan a ver dónde moro, vengan, síganme. Jesús no los rechaza, Jesús los invita a acompañarlo, a seguirlo. La primera vez, después de la respuesta allá de la pregunta en el verso 38, ahora les dice, vengan, síganme, vengan a ver dónde estoy.
No se nos dice, y no es importante, dónde estaba Jesús. Probablemente, dice un comentarista, en alguna casa cerca de Betania, o en alguna cabaña donde le habían prestado a Jesús tal vez un pedazo de donde cubrirse de la intemperie. No sabemos, pero no era un lugar permanente del Señor, un lugar temporal. Incluso, por lo que vamos a ver, Él va de regreso a Galilea un poco más adelante. Entonces no era un lugar permanente, era un lugar simplemente temporal. Lo importante era que ellos querían pasar un tiempo con Jesús. No les importaba dónde era el lugar en sí, sino que tuvieran un tiempo íntimo con el Señor y poder hablar con Él y poder preguntarle. Y dice el final del versículo 39 que se quedaron con Él en aquel día porque era como la hora 10. Esto significa que probablemente eran las 4 de la tarde. No era muy temprano, tampoco era muy tarde, pero la plática tal vez se extendió mucho tiempo y duró toda la noche. Jesús y sus primeros 2 discípulos, Juan y Andrés. Y se sentaron, me imagino, alrededor de un fuego, tal vez tomando agua, un té, y estuvieron platicando, y probablemente se pasó el día platicando con ellos, y ellos se les hizo corto el tiempo hablando con Jesús. ¿No te hubiera gustado que Juan nos dijera qué platicaron? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron a Jesús? Y te hago la pregunta, si tú estuvieras en la condición de Juan, ¿ves? Y estás con Jesús y vas a pasar un tiempo con Él, y estás tú y Él a solas, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías, Señor? ¿Me voy a ganar el homenaje? ¿O le preguntarías cosas para tu vida espiritual? ¿Para tu crecimiento espiritual? ¿Para conocerlo a Él? ¿Para conocer su corazón? ¿Qué le preguntarías? Ellos estuvieron toda la tarde, toda la noche. Debe haber sido muy especial para estos 2 discípulos. Hubiera sido muy interesante escuchar qué dijeron, qué contestó Jesús, qué preguntaron ellos, qué platicaron. No sabemos. Tenemos probablemente un vistazo con otros 2 discípulos que también caminaron con Jesús. Lucas 24. Lucas 24. Ya había sido crucificado el Señor, ya había resucitado, y 2 de sus discípulos van camino a Emaús. ¿Te acuerdas? Van caminando, van tristes por lo que había sucedido. Se acerca a Jesús, platica con ellos y él les pregunta: ¿qué tienen? ¿Qué están platicando? Y él les dice: el Señor, no sabes la historia, no sabes lo que ha pasado. Eres el único en Jerusalén que no conoces qué ha pasado. Verso 19. Les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y algunas mujeres fueron y dijeron que había resucitado, que Él vive. Fueron algunos de nosotros, verso 24, y hallaron como las mujeres dijeron, pero a Él no le dieron. Y no se les dijo: insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Qué pudieron haber hablado Juan, Andrés y Cristo? Esa primera vez allí en una casa en Betábara. Probablemente Jesús les expuso las escrituras, les dijo: miren qué dijo Moisés de mí, miren qué dijeron los profetas de mí, miren lo que va a pasar conmigo, miren a lo que les estoy invitando, a quién deben seguir ustedes. La noche se hizo larga, o corta tal vez para ellos. Pasó todo el día y se quedaron con Él. Y se quedaron con Él.
¿Qué tanto sigues a Cristo? ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? ¿Me acompañas a Lucas 6? Lucas 6, 40. Lucas 6, 40. ¿A quién debemos de parecernos cada vez que estamos caminando con Cristo? ¿A quién debemos de imitar? ¿A quién debemos de seguir? ¿A quién debe de ver la gente en nuestra vida? Dice el verso 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿A quién deberíamos de parecernos? A Cristo. A Cristo deberíamos de parecernos. Deberíamos de vivir como Él, caminar como Él, imitarlo a Él, porque lo está haciendo a Él. A Él. Deberíamos de caminar como Cristo. Deberíamos de pensar como Cristo, hablar como Cristo, tener las actitudes que Cristo tuvo hacia el pecado y hacia la gente. Porque a quien seguimos es a Cristo. A Cristo. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús ahí en Mateo 10, 37? Búscalo, por favor. Mateo 10, 37. Jesús le dijo a sus discípulos: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pide su vida por causa de mí, la hallará. ¿Estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar a tus padres? Ahí dice, ¿no? ¿Estás dispuesto a dejar a tus hijos? Ya nadie dijo que sí. ¿Estás dispuesto a dejar a tu esposo o a tu esposa? Vale, dirían, sí, pastor, amén, dame favor. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir para Él? Y tomar la cruz no es colgar tu crucifijo en el cuello. Eso no es tomar la cruz. Es estar dispuesto incluso a dar tu vida por Él. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿O tienes dudas? ¿Tienes miedo? ¿Qué tal que me pide algo y lo tengo que dar? Sí, te va a pedir todo porque Él se convierte en Señor y tú eres esclavo. Y Él puede pedirte todo, puede pedirte tu vida. Que dejes todo y lo sigas a Él. Y regresas a Juan 1. Recuerda que los discípulos, varios de ellos, Mateo, uno de ellos, allá en Mateo capítulo 9, dice Mateo que estaba trabajando en la mesa de los tributos, pasó Jesús y Jesús le dio un discurso larguísimo, convenciéndolo, le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví, Mateo? ¿Qué hizo? No, Señor, tengo mucho trabajo, tengo que pagar la renta, la colegiatura del niño, tengo tantas cosas que hacer, ¿cómo dejar mi trabajo? ¿Cómo quieres mi trabajo? No puedo. ¿De qué va a vivir mi familia? No puedo hacerlo, Señor. No, ¿verdad? No dijo eso. Tampoco le dijo, no, Señor, mira mi trabajo, ni modo que dije a mi jefe, ¿qué va a decir? ¿Qué testimonio le voy a dar si dejo el trabajo? ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a ganar mi trabajo? No, déjame, recojo lo que dejo, voy, entrego cuentas y ya luego te sigo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? De que mira, en el que vende el aral y voltea para atrás, no es digno. No es digno. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu yo por seguir a Cristo? Eso es lo más difícil, ¿no? Como que yo, ¿cómo renunciar a mí mismo? Es lo que está diciendo el Señor. Estos dos hombres y los que vienen más
Primer característica de un verdadero discípulo: camina con Cristo. Segunda característica: comparte a Cristo, trae a otros a Cristo. Vean ahí, versículo 40. El primero que invita a alguien es Andrés. Y Juan, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y es interesante que Andrés lo conocemos más como hermano de Pedro que como Andrés. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? ¿Cómo se llamaba? Andrés. Ahí está Andrés. Andrés lo vamos a conocer más como hermano de Simón Pedro que como Andrés. Andrés era uno de los dos discípulos que iba a Jesús, que pasaron la noche con él. Ahora, es interesante que es Andrés el primero a quien se menciona por nombre de los discípulos de Cristo, no Pedro, a quien la Iglesia Católica venera y lo pone ahí encumbrado. En realidad no es Pedro, es Andrés el primer discípulo, si es que fuera por el lugar. Y ni siquiera Pedro nunca fue papá de ningún lado, ¿no es cierto? Pero bueno, dejemos eso así. Hermano de Simón Pedro, dice un comentarista, es como uno de los dos discípulos que siguieron a Jesús era Andrés. Quiero decir, el hermano de Simón Pedro, a quien ustedes conocen bien. Ustedes conocen bien a Pedro, Andrés no, pero él es su hermano. Él trajo a Pedro. Dice el verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y por cierto, siempre que encontramos a Andrés en el Evangelio de Juan, siempre está trayendo a alguien delante de Cristo. Siempre, 3 veces. La primera vez a su hermano Simón. La segunda vez, un muchacho con los panes y los peces antes de la alimentación de los 5,000. Y la tercera vez, unos griegos que querían conocer a Jesús. Andrés siempre está trayendo a alguien a Cristo. Deberíamos de parecernos a Andrés. Primero, dice, halló primero a su hermano Simón. Probablemente Andrés tenía en su mente una lista de hombres a quienes él quería invitar a seguir a Cristo, a quienes quería mostrarles a Jesús. Probablemente. O también puede ser que Andrés halló primero a Simón en contraste de Juan, que tuvo que ir a buscar a Jacobo. No se nos habla de Jacobo, hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo, no se nos habla de él, pero probablemente dentro de este pequeño grupo al principio ya también está Jacobo. 2 pares de hermanos, Andrés y Pedro, y con Andrés y Simón, y Juan y Jacobo. Simplemente no sabemos. Le dice a Simón: hemos hallado. Y esto muestra algo inesperado, esto lo llena de gozo. Hemos encontrado lo que por lo cual habíamos estado orando tanto tiempo, lo que hemos intentado descubrir. Lo hemos encontrado. ¿Qué pasaría? Llegas a tu casa y te pones a escombrar tus cosas allí. Un hijo que tiene años, que tienes ahí tirado, que nunca has recogido. Nadie nos pasa eso. Pero imagínate que tienes un rincón ahí y de repente te pones a escombrar y te encuentras 10,000 pesos. ¿Qué haces? Ay, escóndelo porque te van a pedir una parte todos los de la casa. ¿Qué harías? Bueno, lo gritarías, ¿no? Miren que me encontré. Esto fue lo que hizo Andrés. Simón le dijo: mira a quién encontré, Simón. Ve a quién encontré. Encontramos al Mesías, al Cristo, a Cristo. Estos dos nombres, Mesías y Cristo, significan ungido. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Bueno, los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y nuestro Señor fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Lo vimos la semana pasada cuando vino el Espíritu Santo y lo ungió. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Para los judíos lo mismo era decir ungido que decir Hijo de Dios o Mesías. Y vemos aquí a Andrés y a Juan como unos buscadores. Ellos estaban buscando y dicen: hemos hallado. Ahora, esto no debe olvidarnos que no es el hombre quien busca a Cristo,
sino es Cristo quien busca al perdido. El Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien busca al pecador. Pero hay pecadores, hay hombres que están anhelando de escuchar acerca de Cristo, que tienen un corazón dispuesto a escuchar a Cristo. Estos eran esos dos hombres. Andrés y Juan anhelaban encontrar a Cristo. Lo habían buscado, lo habían leído, probablemente preguntaban en las sinagogas, probablemente se acercaban en este caso se acercaban a Juan, porque Juan les dijo: yo vengo a preparar el camino para el Mesías. Y ellos dijeron: vamos, porque si lo está preparando es que ya viene el Mesías. ¿Y dónde estaban ellos? Allí estaban buscando a Cristo, buscando al Mesías. Obviamente tal vez no entendían por completo el significado de Cristo. Tal vez no entendían que el Cristo iba a venir a morir como el siervo sufriente de Isaías 53. Algunos tal vez lo esperaban como ese rey espléndido que iba a venir a derrotar a los romanos. Jesús tuvo que explicarles que esa primera venida no era para ser rey, sino para morir en una cruz con una corona de espinas. Jesús tuvo que explicarles que tenía que sufrir antes de ir a la gloria. Tal vez ellos no sabían todo, pero aquí ya hay una idea de quién es Jesús y por qué están siguiendo a Jesús. Y dice el verso número 42, le trajo a Jesús. Andrés trajo a Simón Pedro delante de Jesús, y mirándole Jesús dijo: imagínate, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, Cefas es una palabra aramea que significa piedra, y Pedro es una palabra griega que significa piedra. Tú serás llamado Cefas, Pedro. Tú vas a ser una piedra. Una piedra. Vas a dejar de ser Simón, hijo de Juan o Jonás. Tú serás ahora Pedro. Pedro. ¿Qué está diciéndole Jesús? Te está mostrando conocimiento perfecto de todo lo que Él va a hacer. Lo conoce como hombre. Probablemente se lo digo al mismo Andrés: mañana te voy a presentar a mi hermano. Quiero que lo conozcas. Se llama Simón. Probablemente. La Biblia no nos dice. Pero lo que sí sabemos es que Jesús conocía a Pedro. Y le dijo: tú eres Simón, tú serás llamado Cefas. Cefas. Nuestro Señor no necesitaba que nadie le dijera sobre otro. Ve ahí en Juan 2, versículo 24. Juan 2, 24. Pero Jesús mismo nos hablaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre y obviamente sabía que había en el corazón de Pedro. Sabía. Solo Dios conoce el corazón de los hombres, nadie más puede conocerlo. Y este conocimiento perfecto de Jesús habla de su divinidad. Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él conoce el corazón. Él conoce, dice el Salmo 139, como Dios conoce todo lo que hay en nosotros. Incluso conoce las palabras antes de que salgan de nuestra boca. Él lo sabe todo. Él conocía el corazón de Pedro. Y ese corazón titubeante, ese corazón iba a ser transformado y ahora se va a convertir en alguien firme, sólido. Ese impulsivo, ese inestable, ese inconstante Simón se iba a convertir en alguien sólido para lo que iba a venir en el futuro. Él iba a ser el responsable de traer el Evangelio la primera vez a judíos, a gentiles y a samaritanos. Todo lo tenemos en el libro de Hechos. Cuando Dios le pone un nombre, esto no significa que el carácter de la persona, el destino de la persona están a la vista de Dios y Dios le cambia el nombre. No es el primero, pero es el primero de los apóstoles a quienes Él le cambia el nombre. A Pedro. A Pedro. Tú eres Simón, tú serás Pedro. Tú serás un hombre con cualidades de roca. Vas a ser fuerte. Vas a ser firme, porque esta iglesia te necesita a ti, Pedro.
Tenemos tres discípulos hasta este momento: Andrés, Juan, Pedro. Probablemente algunos comentaristas añaden ahí a Jacobo o Santiago, el hermano Juan. Verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Sígueme. El siguiente día, la noche la pasó con Andrés y con Juan. Al siguiente día Jesús quiere ir a Galilea y va allá a Felipe. Esto significa que Jesús todavía estaba en Betábara, del otro lado del Jordán, y quiso cruzar al lado occidental del Jordán y subir hacia Galilea. Y mientras probablemente se ocupaban de los preparativos para regresar a Galilea, todos ellos eran galileos, por cierto, halló a Felipe. Por aquí no dice que a uno de los otros 3 o 4 le hubieran presentado a Felipe. Dice que Cristo halló a Felipe. Halló a Felipe. El nombre de Felipe es un nombre griego que significa amante de caballos. Es un bonito nombre, pero el nombre es medio raro, ¿no? El significado es medio raro. Lo que sí sabemos es que Cristo habló a Felipe y en una palabra sencilla le dijo: sígueme. Sígueme. Así como estos tres van a seguir, ahora sígueme tú. Sígueme. Y obviamente no hay más conversación, no le dice nada. No le tiene que dar una explicación, no lo tiene que convencer, no le tiene que rogar. Le dice: sígueme. ¿Y qué hace Felipe? Pues lo siguió. Lo siguió. No tenemos nada más de Felipe. Nos dice el verso 44, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida significa casa de pesca. Esto nos recuerda que Andrés, Juan, Jacobo, probablemente Felipe, probablemente Natanael, probablemente Tomás, 7 de los apóstoles eran ¿qué? Pescadores. Esta ciudad Betsaida no estaba muy lejos de Capernaum, donde vivían Pedro y Andrés, cerca del lugar donde desembocaba del mar Galilea al río Jordán. Allí vivían. Y luego dice el verso 45 que Felipe halló a Natanael. Esto no significa que estaban ahí tirados en la calle, ahí lo encontró, ¿verdad? No, probablemente lo buscó a Natanael y le dijo lo mismo que Andrés le dijo a Simón. Si te fijas, es muy parecido el 41 con el 45, que Felipe agrega algo más. Felipe le dice a Natanael, verso 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe es el nuevo discípulo que recibió un gran discurso. Sígueme. Halló a su vez a otro llamado Natanael. Por el capítulo 21, no lo busques. Natanael era de Caná de Galilea. Todos ellos eran galileos. Natanael es muy probablemente en los otros evangelios sinópticos llamado Bartolomé. Bartolomé es el apellido. ¿Ok? Bartolomé no es un nombre, es como el apellido. Significa hijo de Ptolomé. Bartolomé, hijo de Ptolomé. Entonces Natanael sería su nombre y su apellido sería Bartolomé. Jesús era Bar José. Jesús, hijo de José. Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. Ese era su apellido. Y en tercer lugar tenían el lugar de nacimiento. Jesús, hijo de José de Nazaret. En este caso, Natanael debió de haber sido Natanael Bartolomé, hijo de Ptolomé, de Caná de Galilea. Ese era su nombre completo. No había apellidos. Y le dijo, estas son las palabras de Felipe a Natanael: hemos hallado a aquel. De igual manera que Andrés y Juan estaban esperando al Mesías, simplemente lo están encontrando. Lo que estábamos buscando tanto tiempo esperado, lo hemos encontrado. Dice: quien escribió
escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Tal vez no tenían todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos la Biblia en la mano y la podemos leer en cualquier momento. Ellos no. Tenían que ir a la sinagoga, escucharla. Nadie tenía un rollo de Pentateuco en su casa. No era posible. Hoy sí, pero en aquel tiempo no. Apenas comprendían algunas cosas de Moisés, de los profetas, pero habían hablado mucho de la promesa de un Mesías, de la venida de un Redentor, que anunciaron un sacerdote, un rey, un profeta futuro que iba a venir como el ungido del Señor. Estaban esperando ese momento. Lo estaban esperando. Pero es interesante que Felipe agrega quién es el ungido. Le dice Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué sabía Felipe de Jesús? Esto. No sabía más, solo le dijo, sígueme. Nunca lo había escuchado, nunca había escuchado una enseñanza de Cristo. ¿Qué sabía? Su nombre, su padre y de dónde era. Lo hemos encontrado. No sabía otra cosa. Su corazón sabía más que su mente. Su conocimiento era muy limitado, pero él comprendía que él era el Mesías. No sabía más, pero él es el Mesías. Él es el Mesías. Lo primero que le dice es: hemos hallado al Mesías, y lo último que oye es Nazaret. Y entonces el corazón de Natanael empieza a brincar, su mente se empieza a hacer bolas, empieza a explotar su mente, intentando recordar donde algunos de los profetas decían que el Mesías iba a venir de Nazaret, de Galilea. Y no encontró nada. Y dijo, no, pues ningún profeta dijo que viene de Nazaret, mucho menos que se llama José su padre. ¿Y qué tiene que ver Galilea con Belén? Recuerden que el Mesías iba a ser hijo de ¿quién? De David. Entonces debía de haber nacido en Belén. Pero Felipe no sabía que Jesús había nacido en Belén. No tenía idea de nada. No tenía idea de nada. No dice nada del lugar de nacimiento. Y Natanael tiene dudas. Verso 46, y le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y estas palabras son extrañas, porque probablemente Nazaret era una aldea pequeñita allá en las montañas de Galilea. No mucho más grande que Caná. No mucho más grande que Capernaum. Digo, tal vez un poco más grandes porque estaban a la orilla del mar, pero tampoco eran grandes ciudades. Eran pequeños pueblitos, pequeñas aldeas. Y probablemente la reputación de Nazaret era mala. Es como si alguien nos dijera, es de Tepito. Y diríamos, ¿de Tepito puede salir alguien bueno? Es complicado, ¿no? Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque como vemos el lugar decimos, no es tan como que muy fácil, ¿no? Que algo bueno salga de por ahí. Bueno, sí. ¿Y puede ser? Sí puede ser. Claro que sí. No puede recordar ninguna profecía acerca de Jesús o del Mesías que viniera de Nazaret. Pero Felipe no le argumenta nada, no le discute, no le responde, ni siquiera le responde. Estoy seguro que no lo escuchó. Y le dijo, ven y ve. Ven y ve. Yo no te voy a responder, pero conócelo. Si ya lo encontramos, conócelo. Él te va a responder. Y fíjense que muchas veces la gente nos pregunta como Natanael, y los marcianos, y los dinosaurios, y qué pasó con... Y empezamos a decir, nos empiezan a preguntar un montón de cosas, y nos empezamos a hacer bolas, y no sabemos cómo responder, y hay confusión en nuestra mente porque no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? ¿Qué le dijo Felipe? No le respondió, ven, conoce a Cristo. Lo que necesitas es conocer a Cristo. Conócelo. Dice el verso 47 que cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, habló de él y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero antes de llegar a esta última parte de este pasaje, es interesante notar, hermanos, que Andrés y Juan confiaron en Cristo y simplemente fueron y lo compartieron con otros.
Estoy seguro que Juan sí fue por Jacobo. No se menciona cuándo, pero tal vez en este momento, al mismo tiempo que Andrés va por Pedro, Juan va por Jacobo. Y después Felipe va por ¿quién? Por Natanael. Un verdadero discípulo de Cristo comparte a Cristo a otros. No se queda callado. No dice, bueno, ya lo encontré, pues búsquenlo. Ahora lo tienen que buscar ustedes. Yo hice mi parte, hagan ustedes la suya. No, comparte a Cristo. Comparte a Cristo. Cada hombre es distinto. A cada uno de nosotros, nuestra experiencia ha sido distinta. Y lo que tenemos que hacer es compartir a Cristo a otros. Ellos necesitan conocer a Cristo. ¿Cómo van a conocerlo si nosotros no les hablamos de Él? ¿Cómo van a saber de Cristo si nosotros somos incapaces de predicarlo? Nuestra labor es traer a otros a Cristo, invitarlos. Nosotros no los convencemos, nosotros no los cambiamos, nosotros no los convertimos. Nosotros simplemente somos el vehículo para que ellos vengan a Cristo y escuchen a Cristo. Eso es lo que somos. Yo no voy a cambiar a nadie, ni tú. No vamos a cambiarlos. Quien los va a cambiar es Cristo. Quien los va a convencer es Cristo. A quien tienen que conocer ellos es a Cristo. Nosotros lo traemos del Espíritu Santo. El Señor toca el corazón de aquellos que el Padre le ha dado y ellos vendrán a Cristo y serán salvos. ¿Qué debemos de hacer? Traerlos a otros delante del Salvador para que escuchen su palabra, escuchen su evangelio, puedan creer, y solo esa es nuestra labor. Es lo único que tenemos que hacer. Lo demás Él lo hace. Lo demás Él lo hace. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a alguien, ven, conoce, escucha, ven a la iglesia, escucha este mensaje, escucha esta predicación, escucha esta alabanza, conoce a Cristo? Necesitas conocer a Cristo. En tercer lugar, tercera característica de un verdadero discípulo de Cristo, ya vimos, camina con Cristo, comparte a Cristo. Tercero, conoce a Cristo. Conoce a Cristo. No nos conformamos con la primera impresión. Necesitamos conocer a Cristo. Esto fue lo que hicieron Juan y Andrés ahí al principio del pasaje. Y ahora vamos a verlo con Natanael. Verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Jesús tiene conocimiento sobrenatural. Él conoce todas las cosas. Él es Dios. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Y llama a Natanael y le dice que aquí hay un verdadero israelita en que no hay engaño. Que no es engañoso. Que no es engañoso. Y esto nos recuerda, nos debería de recordar a Jacob. ¿Se acuerdan quién es Jacob? Hijo de Isaac, nieto de Abraham, un hombre que se dedicó a engañar en la primera mitad de su vida. Engañó a su hermano y le robó la primogenitura. Engañó a su padre y le robó la bendición. Y luego fue engañado por su suegro. Pues sí, tenía que ser. Y luego él engañó a su suegro. Bueno, un hombre que era un engañador. Terrible, terrible. Eso no debemos de hacerlo, obviamente. Y Jesús aquí está jugando con palabras. Tú eres un verdadero Israel, en contraste con Jacob, el engañador. En ti no hay engaño. Tú eres un verdadero israelita. Tú eres un verdadero israelita. Y si recordamos la historia de Jacob allá de Génesis, entenderemos que era terrible la manera de actuar de Jacob. Terrible, claro, Dios lo usó, fue el plan de Dios, pero no es algo que debemos imitar nosotros de Jacob. Que deberíamos de imitar lo que es Natanael, en quien no hay que engañar. Tú eres un hombre íntegro, tú eres un hombre de un corazón sincero, un genuino hijo de Abraham por la fe. Tú eres un verdadero creyente. No hay engaño en ti. Eres un hombre sincero, eres íntegro, no tienes doblez. Y entonces Natanael se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que me conoces? Nunca te había visto. Y recordemos que vivían muy lejos unos de otros, ¿no? Allá cerca de Canaán, cerca de Galilea.
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael no entendía cómo Jesús sabía de él. Obviamente Felipe no le dijo nada, ¿verdad? Felipe no le dijo nada respecto a Natanael. Simplemente Natanael muestra sorpresa de que Jesús lo conociera. ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dijo: ¿qué estaba haciendo antes de que Felipe lo llamara? Le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Por qué la higuera es un lugar importante? Bueno, por lo que la Biblia nos dice o nos habla de estos lugares, era un lugar de seguridad, un lugar de descanso, era una sombra en medio del desierto. Las higueras dan una sombra completa. Cuando tú te pones debajo de una higuera, prácticamente no te da el sol. Bueno, si está en la higuera, no vas. Probablemente un lugar de meditación. Probablemente en ese momento Natanael estaba pensando en la historia de Jacob, cuando Jacob se acuesta allá en Betel y sueña la escalera donde ve que ángeles suben y bajan, ¿se acuerdan? Probablemente Natanael estaba pensando en eso. Tal vez en ese momento debajo de la higuera estaba solo, nadie le veía, estaba meditando, estaba pensando. Sin embargo, Cristo estaba plenamente consciente de todo lo que Natanael estaba pensando y haciendo. Recuerda lo que dice Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Salmo 139 habla del conocimiento, de la omnipresencia de Dios en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subieran los cielos, ahí estás. Si en el Seol hiciera el estrado, ahí estás tú. ¿Habría manera de escapar de Dios? No, simplemente no. Pero nuestro Señor conoce todo lo que había sucedido con Natanael. Un comentarista menciona una tradición de un diccionario que dice, esta es una tradición, no está en la Biblia, lo aclaro. Este diccionario dice que la madre de Natanael le había dejado a Natanael un bebé debajo de una higuera cuando los niños fueron asesinados en Belén por Herodes. Bueno, sí, muy bonito. Y que desde ese momento Jesús conoció a Natanael y lo protegió desde que era un bebé. Bueno, sí, muy bonito, pero recuerden que Jesús nació en Belén y no tenemos idea de dónde nació Natanael. Y la muerte de los niños fue en Belén, no fue en todo el país de Israel, solamente fue en Belén. Bueno, no sabemos, no creo que eso sea cierto, pero sí es cierto que nos conoce desde antes de nacer. Y que aquellos a quienes Él ha escogido para un ministerio especial los guarda hasta que cumplen ese ministerio, como el caso de Natanael. Verso 49, le respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese conocimiento que Jesús le mostró a Natanael hizo que éste aceptara y confesara que Él era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Esto no significa que tuvieran todo el conocimiento de la Trinidad y de la Encarnación y todo lo que nosotros hoy sabemos. No, pero tenían un conocimiento limitado pero correcto. Él sabía quién era Cristo. ¿El Hijo de quién? De Dios. ¿Qué más? El Rey de Israel. No conocía mucho, pero eso sí lo conocía. Él sabía que Él era Hijo de Dios. En el sentido mesiánico de que el Mesías va a ser Dios. Y el Rey de Israel, porque el Rey tenía que venir y Él era el Rey de Israel. Él está confesando que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Nuestro Señor nunca rehusó el título de Rey de Israel durante su ministerio. Él nunca lo empleó, nunca se dijo Él el Rey, pero aceptó este título. El ángel Gabriel, cuando anunció a María, que dijo allá en Lucas 1:32, le dijo a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién? El reino del Mesías. El reino del Mesías. Cuando llegaron los sabios de Oriente, ¿te acuerdas? A la casa
preguntaron dónde había nacido y le llamaron el rey de los judíos. El rey de los judíos. Cuando nuestro Señor fue crucificado en la cruz, el título sobre su cabeza que puso Pilato fue: este es Jesús, el rey de los judíos. Todo esto es cierto. Todo esto es cierto. Natanael reconoce a Cristo como Hijo de Dios y Rey de Israel. ¿Cómo conoció todo esto? Yo creo que el Espíritu Santo nos mostró a señalar a Cristo de esta manera. Su conocimiento de él era muy poco, apenas lo conocían, pero eran hombres que buscaban entender cuándo sería el advenimiento del Mesías, cómo iba a venir él. Verso número 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús no está menospreciando el testimonio de Natanael, simplemente le está diciendo: esto que estás diciendo es cierto, pero vas a ver otras cosas mucho más grandes que eso que estás diciendo. Vas a ver cosas impresionantes. ¿A qué se refiere con Jesús con cosas mayores? ¿Qué son estas cosas mayores? Bueno, probablemente los milagros que el Señor va a hacer a lo largo de su ministerio, que Juan menciona ya del capítulo 2 al capítulo 12, iniciando con el agua convertida en vino, que veremos la próxima semana. Pero yo pienso que principalmente su resurrección. Tú vas a ver cómo voy a morir y tú vas a ver cómo voy a resucitar. Y eso te va a mostrar plenamente quién soy yo. Y si recuerdas, acompáñame ya al capítulo 20 de Juan. Tomás no estaba con ellos cuando aparece el Señor resucitado. Tomás no estaba. Tomás no creyó lo que los discípulos dijeron. Verso número 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estaban las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: ¿cómo supo el Señor? ¿Qué dijo Tomás si no estaba antes? Es omnisciente. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué va a pasar con ellos cuando el Señor resucite? Van a tener un conocimiento pleno de quién es Jesús. Lo edifica, ya saben que es el Hijo de Dios, ya saben que es Dios, ya saben que es el ungido, ya saben que es el Mesías, pero cuando lo vean resucitado, ellos van a tener un conocimiento pleno, un entendimiento pleno, y con la presencia de su Espíritu Santo unos días después, ellos van a poder salir al mundo y predicar a Jesucristo. Ellos van a poder hacerlo. Él le prometió ver cosas mayores y estamos seguros que Él vio cosas mayores. Dice el verso 51, que probablemente, bueno, lo mencioné hace rato, probablemente estaba meditando en lo que vio Jacob allá en Betel, cuando ve la comunicación del cielo y la tierra, esta escalera, y le dice, verso 51, de cierto os digo, que aquí es amén, amén, en arameo, amén, amén, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Esta es una expresión solemne, esta es una expresión que tenemos que poner atención, y Juan lo utiliza varias veces en su evangelio, y lo vamos a ver varias veces. Y la promesa que Jesús hace a Natanael no es solamente dirigida a él, sino a todos los creyentes. Observa cómo dice: os digo, de cierto os digo. No le dijo a él solamente, sino a todos, os digo, en plural, tú y todos mis discípulos verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es que esa misma, lo que a Jacob soñó en aquel momento,
ver. Ellos van a poder ver cómo el cielo se abre y cómo Dios obra en el mundo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? Hablando con él. Dios está hablando con él. Y está diciendo, eso que él soñó, ustedes lo van a ver. No lo van a soñar, lo van a ver. Y lo van a ver en mi ministerio. Y ustedes van a conocerme a mí por lo que yo soy. Yo soy el Hijo del Hombre, termina diciendo el Señor. Esta frase la emplea Jesús más de 80 veces en los evangelios y habla de su humanidad, su sufrimiento, su obra como el hombre que iba a morir en la cruz. Es el eslabón entre el cielo y la tierra, el Hijo del Hombre, la unión entre Dios y el hombre, Cristo mismo. Cristo mismo. Esta es una expresión que solo Jesús aplica en Él. Él es el Hijo del Hombre. Él es Dios hecho ¿qué? Hombre. Él es Dios hecho hombre. Entonces un creyente genuino de Cristo, un discípulo genuino de Cristo, camina con Cristo, comparte a Cristo y conoce a Cristo. No conoce intelectualmente a Cristo, lo conoce porque lo ha visto, lo vive con Él, comparte con Él, está con Él, disfruta de su presencia. Disfruta de su presencia. Estamos terminando el capítulo 1. Y es interesante cuántos nombres se dan a Jesús en este capítulo. 21 nombres. En este capítulo, 21 nombres de Cristo. Esto es lo que los discípulos conocían de Jesús. Esto es solamente el capítulo 1 de Juan. Juan le llama el Verbo, Juan le llama Dios, Juan le llama vida, Juan le llama luz, Juan le llama luz verdadera, Juan le llama el unigénito del Padre, Juan le llama lleno de gracia y de verdad, Juan le llama Jesucristo, Juan le llama el unigénito Hijo, Juan le llama el Señor, el Cordero de Dios, Jesús, un hombre, el Hijo de Dios, Rabí, Maestro, Mesías, Cristo, Hijo de José, Rey de Israel e Hijo del Hombre. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Los discípulos conocían a Jesús. Y esto demostraba que eran sus discípulos. Cuando nuestro Señor es arrestado y es llevado al patio del sumo sacerdote, nuestro Señor ya le había dicho a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Todos estos, bola de cobardes, te van a abandonar, yo no, yo voy a morir contigo. Atienda a Pedro, ¿no? Bien valiente Pedro. Pero está arrestado el Señor, está ya en el patio del sumo sacerdote. Y la gente alrededor de ese lugar miró a Pedro y le dijo, tú también estabas con Jesús. Tú también estabas con Jesús. Tú te pareces a Él. Y él dijo, no, yo no soy, yo no vengo con Él. No le conozco. No le conozco. La criada lo vuelve a decir y le dice, este es con lo que estaban con ellos, porque es Galileo, él viene de allá con él. ¿Y qué dijo Pedro? No sé qué hablas. Incluso le dice, tu manera de hablar es semejante a la de él. Y Pedro llega por tercera vez al Señor y dice, no soy su discípulo. Un discípulo de Cristo camina con Cristo. Imita a Cristo, conoce a Cristo y comparte a Cristo. Eres un discípulo de Cristo. Eres un discípulo de Cristo. O eres un seguidor de algo y no sabes qué. Crees en algo pero no sabes qué. Te interesa, te llama la atención pero no conoces nada. Jesús no busca más que discípulos. Él espera discípulos, no seguidores. Él quiere discípulos. Quiere que le sigas.
quiere que le conozcas, quiere que lo compartas con otros. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, darte las gracias, Señor, por lo que nos enseñas cada día, Padre. Queremos ser discípulos de Cristo, de tu Hijo. Queremos caminar con Él. Queremos estar con Él. Queremos sentarnos con Él y conocerlo. Tener la oportunidad que tuvieron esos dos primeros discípulos de platicar con Él toda una tarde, toda una noche. Y tal vez no podemos hacerlo de manera física, pero podemos hacerlo, Señor, al meditar, al comprender, al leer tu palabra, al conocer sus enseñanzas, al conocerlo a Él, Padre. Ayúdanos, Señor, también a ser discípulos, compartiendo con otros ese conocimiento que tenemos de Él. Que vayamos allá con aquellos que amamos, con aquellos que están lejos, con aquellos que tal vez nunca han escuchado el Evangelio, a predicarles el Evangelio, a compartir quién es Jesús, a enseñarles, a mostrarles a Jesús, para que ellos vengan y lo conozcan, lo escuchen. Si está en tu voluntad, Padre, puedan aceptarle como Señor y Salvador. Pero, Padre, también necesitamos conocerlo. Y la única manera de hacerlo es a través de tu palabra. Y al conocerlo a Él, te estaremos conociendo a ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a amar tu palabra, a deleitarnos en ella. Señor, queremos conocerle. Queremos pasar más tiempo con Él. Queremos disfrutar de un tiempo con Él. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser sus discípulos. Queremos seguirlo y adorar, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos en su nombre y para su nombre.